Buen día, jóvenes. La clase del día de hoy es representación simbólica de una función. Para representar una función de forma simbólica, simplemente hay que identificar bien los datos que nos muestran. También hay que tomar en cuenta que dentro de la representación simbólica debe de haber una variable desconocida, que en este caso la variable se va a representar por medio de letras minúsculas. Vamos a ver unos ejemplos, pero antes de ello vamos a identificar unas claves para saber entonces cómo representar simbólicamente los que nos presentan. Claves para representar entonces. Cuando está hablando de un número, no nos está diciendo ese número. Entonces, como no conocemos el número, se va a representar con una letra minúscula. Mitad de un número. Si dentro de la expresión nos dice mitad de un número, es porque ese número se va a dividir entre 2. Quinta parte de un número es porque ese número que no conozco, que va a ser representado por una variable, se va a dividir entre 5. El triple de un número es porque se va a multiplicar por 3. El doble de un número es porque se va a multiplicar por 2. La tercera parte de un número es porque nos indica que ese número que no conocemos, que recordemos que va a estar representado por una letra, se va a dividir entre 3. Y cuando nos digan la expresión aumentado es porque nos representa una suma. Y cuando nos digan disminuido es porque nos presenta una resta. Veamos entonces. La tercera parte de un número aumentado en 5. Recordemos que cuando dice tercera parte es porque va a estar dividido entre 3. Aumentada en 8. Entonces, la tercera parte de un número, ¿nos dice el número? No. Entonces, lo que vamos a hacer es representar ese número que no conozco con una X. En este caso colocamos una X. Puede ser cualquier letra. Dividido 3. Aumentada más, recordemos que aumentada indica suma, más, y colocamos el 8. Para representarlo como función, entonces colocamos f de x, porque x es la que yo coloqué, es igual a x dividido 3 más 8. Veamos otro. El doble de un número disminuido en 10. Recordemos que cuando está hablando del doble de un número es porque ese número va a estar multiplicado por 2. Y cuando nos habla de disminuido es porque nos indica resta. Entonces vamos a colocar el 2 y vamos a colocar el número que no conozco, lo coloco por medio de una X. Recordemos que puede ser cualquier letra. Disminuido en 10, o sea menos 10. Y al representarlo como función, colocamos f de x es igual a 2x menos 10. La mitad de un número aumentado en 5. Recordemos que cuando está hablando de la mitad de un número, mitad es porque lo representa el número 2. Ahora, colocamos la variable entonces que no conocemos. No conocemos el número que va a estar dividido entre 2. Entonces colocamos una letra, en este caso una B. Aumentado en 5, entonces va a ser más 5. Y entonces, como yo coloqué acá una letra B, entonces ya no va a ser f de x, va a ser f de b. La función entonces, vamos a colocar la letra acá dentro del paréntesis a la par de f de función, pero según la letra que coloquemos en la expresión. Es igual a b dividido 2 más 5. Entonces, para poder identificar esto, debemos de conocer las claves que yo les presenté anteriormente. Ahora le va a tocar a usted realizar estos ejercicios con ayuda de las claves que yo le di. Entonces, el doble de un número disminuido en 4. La tercera parte de un número disminuido en 2. El triple de un número aumentado en 5. Aquí de una vez ya le dio una clave, miren, más 5. ¿Sí? Es como una pista. Eso le va a ayudar entonces las claves para poder realizar esta tarea. Ya sabe entonces que tanto el contenido como la tarea lo debe de realizar en su cuaderno y le coloca la fecha del día de hoy, por favor.
Sabe que cualquier duda estoy para servirles.